Charles Baudelaire nació en París en el año de 1821. Su padre murió cuando él era un niño, y este hecho, junto con el nuevo matrimonio de su madre con el militar Jacques Aubric, que poco después alcanzó el grado de general, marcó profundamente la vida de nuestro poeta, empujándole hacia una postura airada ante la vida que caracterizó casi el resto de su vida, toda su existencia. Desde jovencito frecuentó la compañía de escritores y adoptó cierta pose de dandy, asumiendo una forma de vida al borde de la crápula. Sus padres intentaron enderezar su educación y le enviaron a un largo viaje en barco por el Océano Índico, que, aparte de proporcionarle algunos asuntos para sus posteriores poemas, de pronto le sirvió porque al regreso de este viaje retomó su forma de vida y sus comportamientos excéntricos. Al alcanzar la mayoría de edad, en 1842, pudo reclamar su parte de la herencia paterna e instalarse independientemente en un departamento en la isla de San Luis. Tomó como amante a la bella Jane Duval, una mulata tan fascinadora como frívola, superficial y promiscua, y comenzó a frecuentar garitos donde consumía alcohol, hashish y otras drogas experimentales en ese momento, gastando sus recursos sin tasa y empeñándose en grandes deudas con prestamistas. Su madre, asustada por este tipo de vida que llevaba, promovió en 1844 un proceso de interdicción para que los jueces nombraran un tutor para administrar la herencia que Baudelaire estaba despilfarrando, y esta medida sosegó en parte el carácter de nuestro poeta, pero poco a poco después volvería a romper con su familia y a sumirse en una vida disipada. Sostuvo diversas relaciones amorosas, entre ellas con la actriz Mary Downbrook y con una dama que ejercía de valedora del mundillo intelectual parisino, llamada Madame Sabatier, pero su desordenada vida sexual iba a ser la causa de contraer una sífilis que haría penosos los últimos años de su vida, y la publicación de su obra maestra Las Flores del Mal, la cual hablaremos el día de hoy a profundidad, provocó un grave proceso judicial y el secuestro del libro, pero le conciertó la admiración de todo el mundo literario francés, hasta el punto de que llegó a ser un firme candidato para ingresar a esa academia. El fracaso de esta iniciativa y la quiebra de su editor le sumieron en el desencanto, y en 1862 dedicó a abandonar París e instalarse en Bruselas. Esta desilusión fue monumental, pues la capital belga, como descubrió el descorazonado poeta, era aún mucho más provinciana y pacata que su ciudad natal. Ya en 1866 sufrió un grave ataque de hemiplegia en Namur, y su madre decidió que se trasladase a París, donde falleció en 1867 tras una larga y penosa agonía. Las obras de Baudelaire no son demasiado extensas y somos reales. Sus escritos están en prosa, la mayoría de ellos, y fueron reunidos en dos volúmenes, uno de ellos titulados Curiosidades estéticas y el otro El arte romántico, en los que hay que añadir algunos escritos de carácter autobiográficos, como lo es Jornadas íntimas, Fusiones y Mi corazón al desnudo. Sus pequeños poemas en prosa y Los paraísos artificiales abordan asuntos semejantes a la que sería su obra maestra, Las Flores del Mal, de la cual, como ya dijimos, vamos a ahondar en el siguiente bloque muy bien. Sus trabajos de crítica literaria son muy apreciables, ya que en 1852 publicó en la Revue de Paris un largo artículo sobre Edgar Allan Poe, cuyas narraciones extraordinarias él las tradujo al francés en 1856.
Yo soy Irving Sun. Ya hicimos una gran introducción de biografía sobre este autor y todavía ni siquiera me presento ni les digo que están escuchando ni nada. Y bueno, vamos a hacernos un poquito más organizados, ¿vale? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares. Hoy es lunes 17 de octubre del año del Señor 2022. Les mando un abrazo muy caluroso a los que se toman el tiempo para descargarnos constantemente, a todas las personitas que están aquí lunes con lunes escuchando estas recomendaciones de libros que hacemos. Y pues nada, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. La mayoría de los poemas que componen Las Flores del Mal ya estaban escritos en 1845, fecha en la que Baudelaire publicó su primera poesía en la revista Le Artiste, y de hecho es una obra de juventud compuesta entre los 23 y 24 años de edad, más o menos, y aunque no publicada íntegramente hasta el año de 1857, y en este libro comprende de 6 secciones. Spin e Ideal, el más largo, con 95 poemas, Cuadros Parisienses, con 18, El Vino, que también contiene 5 poemas, Flores del Mal, con 13, Rebelión, con 13, y La Muerte, con 6. Estas primeras, o bueno, las primeras de ellas, contienen la clave profunda de la vida de Baudelaire, la vida y obra de nuestro autor Baudelaire. Por una parte, el spin, es decir, el tedio vital, la angustia de la existencia, y por la otra la llamada del ideal, el viaje, la evasión, la belleza. Las partes siguientes representan las diversas tentativas de escapar del spin, lo que es la inmersión en la multitud sin nombre de la urbe, una forma de compartir, entre comillas, lo que es la soledad y la angustia propia de la gran ciudad, la inmersión en los paraísos artificiales del alcohol, el hashish, el laudano, como una vía de evasión que a la postre no le conduce a nada, la rebelión luciferina, la imprecación blasfema contra un Dios cruel que tolera el dolor humano, y por último, la muerte, el viaje postrero y liberador. Y ya a modo de introducción, figuran en el frontispicio de la obra 2 poemas que constituyen una verdadera declaración de intenciones, lo que es epígrafe para un libro condenado, y otro título también llamado Al lector, y donde este último, tras enumerar un verdadero catálogo de abominaciones, señala que la peor de ellas es el ennui, el aburrimiento, el tedio, y acusa de conocerlo bien al hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. La publicación de la obra acarreó un severo proceso judicial contra la del poeta, acusado de ofensa a la moral pública. La edición fue secuestrada y cuando 2 años después se celebró el juicio, se autorizó la publicación siempre y cuando fueran suprimidos pasajes completos de determinados poemas. El editor de Baudelaire, Paul Malais, publicó la versión íntegra en Bruselas y la mutilada de nuevo en París, hasta lo que fue 1890. No pudo publicarse en Francia la versión íntegra. En la obra de Baudelaire se acuñó la crítica de expresión, lo que es poesía pura, y en muchas ocasiones se ha señalado
que en ella se halla el origen de lo que llamamos poesía moderna. Baudelaire no creía, como los otros románticos de su época, en la espontaneidad del genio creativo, sino en la meditada y minuciosa elaboración del poema, y Las flores del mal indudablemente abrió el camino a este simbolismo, pero a diferencia de Mallarmé o Valéry, que experimentan esencialmente con el lenguaje, Baudelaire se basó formalmente en la musicalidad del verso y conceptualmente en la imaginación, pero no en la imaginación como la entendieron los románticos, instintiva y natural, sino racionalizada, como vehículo para desentrañar los jeroglíficos de nuestro mundo. Las flores del mal es también, en cierta forma, la epopeya del mundo surgido de la evolución burguesa e industrial. Es el escaparate de la vida, de la nueva vida urbana, del que no se excluye lo más bajo y sórdido, el vicio, la degradación, la enfermedad y también la muerte. Vamos a hacer nuestra pausa porque en el siguiente bloque quiero hablarles de algunas curiosidades, algunas pequeñas curiosidades, un par de ellas quizás porque hay muchísimas curiosidades de las cuales se hablan de Baudelaire, de sus obras, de sus textos. Pero antes de esto me gustaría mucho que nos dejaran ustedes sus mensajes. En Crónica Lunares de Zoom nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden mandar sus correos electrónicos a cronicalunares.zoom@hotmail.com. Y pues nada, recuerden que nos descargan en las diferentes plataformas de audio y podcast. En la mayoría de ellas estamos ahí donde ustedes nos escuchan. Me gustaría mucho que también nos pudieran compartir en sus diferentes redes sociales. Y pues nada, vamos a nuestra pausa, a nuestra primera pausa del programa y continuamos. En 1884, Paul Bellarmine publicó su libro Los poetas malditos, acuñando un concepto que se refiere a grandes genios de la literatura cuya vida ha sido difícil por muy diversas razones, esencialmente por la falta de reconocimiento que sufrieron antes de su muerte, lo que en muchas ocasiones se tradujo en graves dificultades económicas, cuando no en la pura miseria. También por su actitud antisocial, por su capacidad de provocación y fundamentalmente por haber sido puestos en entredichos por una sociedad puritana y a menudo reaccionaria. Los poetas señalados en la obra son Tristan Couvertier, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de Isle-Adams y Pobre Lilian. Pobre Lilian, que no es sino un anagrama del nombre del autor del libro, llamado Paul Berlian. A todos estos amigos o conocidos del autor le podían añadir unos cuantos más, lo que es François Villon, Gerard Nerval, Lautréamont, Antonin Artaud, Edgar Allan Poe, y entre todos ellos ocuparían sin duda un lugar especial y destacado nuestro autor del día de hoy, Charles Baudelaire.
episodio de la vida de Baudelaire, que lo ha contado Pablo Neruda en su libro de memorias Confieso que he vivido, donde dice así que siendo él estudiante en la ciudad de Temuco, enclavada en la región de Araucanía, había acudido jinete en su caballo a una fiesta campestre en un paraje rural cuando perdió su camino, lo que le obligó a pedir hospitalidad en una casa habitada por 3 mujeres francesas dedicadas al negocio de la madera. Estas mujeres lo acogieron hospitalariamente en una vivienda poco apropiada para ese paraje rústico, con su mobiliario antiguo y sus lámparas Art Nouveau, y trabaron conversación, y Neruda nombra inesperadamente a Baudelaire diciéndoles que había empezado a traducir sus versos, diciendo así: fue como una chispa eléctrica. Las 3 damas apagadas se encendieron. Sus tránsidos ojos y sus rígidos rostros se transmutaron, como si se les hubiera desprendido 3 máscaras antiguas de sus antiguos rasgos. ¡Baudelaire!, exclamaron. Es quizás la primera vez desde que el mundo existe que se pronuncia ese nombre en esas soledades. Aquí tenemos sus Freuds du Mal. Solamente nosotras podemos leer sus maravillosas páginas en 500 kilómetros a la redonda. Nadie sabe francés en estas montañas. El Parnaso es un movimiento poético surgido en Francia que hace suyos los postulados estéticos de las obras de Baudelaire. Su congregación pública se produjo con la publicación en 1866 de una obra colectiva de sus miembros, El Parnaso Contemporáneo, y surge como reacción al tardo romanticismo que habría decaído lastrado por los excesos y a la insustancialidad de un movimiento que ya no da más para sí, y su consigna fundamental fue el arte por el arte. La expresión poética exenta de cualquier objeto externo de su propia esencia artística. Los autores más destacados de este movimiento fueron Théodore de Barbeliville, con sus obras funambulescas, Teófilo Gautier, con su obra Esmaltes y Camafeos, Leconte de Lisle, con sus poemas antiguos y poemas bárbaros, y el discípulo de este último, José María de Heredia, con su libro, con su obra, Los Trofeos. Espero que se den el tiempo para buscar estas obras, espero que les gusten, si es que les ha gustado tanto de Baudelaire, de lo que hicimos el día de hoy. Y pues si se quedan con ganas y ya han leído a Baudelaire, me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes, o que en determinado momento pues también se dieran a la tarea de buscar estas obras de estos autores. Y pues nada, los espero la próxima semana, que vamos a hablar de Arthur Rimbaud con su libro Iluminaciones. Y por el momento pues creo que eso sería todo. Les mando un abrazo muy muy caluroso y pues muchísimas gracias. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y muchísimas gracias por estar.